Buenas noches a todos. La nueva técnica del micrófono parece que es sin esto. Bueno, vamos a saludándolos a todos, avisarles primeramente que el próximo jueves no vamos a tener transmisión en vivo. Por favor, para que lo registren y bueno, por ahí vamos a poner también el anuncio. Avisarles también que el costo del retiro subió 100 pesos por causas pues, de las propias fechas y el hotel, que la verdad se están portando muy bien, y ese precio nos lo van a respetar hasta el 14 de diciembre para que los que no se han inscrito y se quieran inscribir puedan. Los que ya se inscribieron ya les mantienen su precio. Solo para las inscripciones nuevas es que sube, y seguramente iniciando el año pues sí va a haber alguna diferencia un poco más notoria quizás, aunque siempre vamos a luchar para que sea siempre el costo menor. Bien, el día de hoy vamos a continuar, regresamos un poquito, la semana pasada Gabriel nos hizo favor de explicar y leer el capítulo 13, hoy regresamos con este capítulo 12, la verdad estamos regresando un capítulo porque hoy nos toca el estudio de Coatlicue, y bueno, dado que son algunas palabras un poco más de las culturas mexicanas, pues vamos a tratar de pronunciarlas de la mejor manera. Ya saben ustedes que nuestros pueblos antiguos fueron maravillosos, la verdad, la cultura azteca, maya, así como la inca y todos los pueblos antiguos nos heredan siempre una enseñanza grandiosa. Pasan los siglos, pasan las edades, pasa la personalidad, pasan las modas, pasan las costumbres, pero la enseñanza siempre es la misma, ¿verdad? Explicada en diversas maneras. Por eso es que, pues, podríamos decir que en la Gnosis rendimos siempre esa gratitud, esa veneración a todo lo que es el aspecto de la Madre Divina, y en este caso, bueno, Coatlicue, señora de los pueblos aztecas, también nos enseña muchísimo. Comienza la lectura diciendo Ometecutli, Omecihuatl, Señor y Señora de la dualidad. Ome significa dos, Tecutli, Señor, y Ome, dos, Cihuatl, Señora, la pareja, ¿verdad? De este divino principio dual, masculino y femenino, emanó todo el universo. Este dios, diosa, tuvo 4 hijos, los 4 Tezcatlipocas: Xipetotec, el colorado; Tezcatlipoca, el negro; Quetzalcoatl, el blanco; Huitzilopochtli, el azul. De este binario divino e invisible nacieron los 4 colores de las 4 razas que actualmente pueblan al mundo. Realmente toda la tradición azteca, pues ya nos quedaríamos platicando sobre estos 4 dioses primigenios, hijos de esta dualidad divina, maravillosa forma de los aztecas de expresar la creación. Y dentro de la explicación de la creación, también si nosotros vamos adentrándonos en la enseñanza, nos vamos a dar cuenta que siempre nos han platicado una parte de la creación. Mismo podemos encontrarlo también en el Pistis Sophia, pero claro, esto sería más profundo de explicar. Vamos primero con las bases, ¿no? Cada uno de estos dioses pues son increíbles, tienen sus representaciones específicas en nuestro trabajo interno, al igual que cuando hablamos de los dioses griegos, de los dioses o las diosas griegas, pues sabemos que así como representan a ese símbolo exterior, también representan nuestra propia creación, porque somos un microcosmos, porque somos, como los egipcios lo dijeron, o como Hermes Trismegistro lo dijo, tal como es afuera es adentro, tal como es arriba es abajo, tal como es lo grande es lo pequeño. Nosotros somos también un microcosmos. Dice Ometecutli tiene la presencia del Cristo cósmico. Los nahuas lo representaban con túnica bellamente adornada y falo de pedernal,
símbolo de la luz. Vean ustedes, ¿verdad? O sea, la creación siempre va a venir de la energía que llamamos energía creadora, energía sexual. Es parte del universo también, todo lo que nos rodea, toda la creación también deviene pues de esa fusión de la dualidad, y para que haya creación tiene que haber precisamente el aspecto siempre alquímico. Por eso Ometecutli, está representado pues también con la forma del pedernal masculino. Omecihuatl tiene toda la presencia de la Virgen cósmica. Los nahuas la representaban con manto azul de extraordinaria belleza y falta de ocultación. Él es Huehueteotl, el dios viejo, padre de los dioses y de los hombres. Ella es Tonantzin, nuestra querida madrecita. Quienes pronuncian Tonantzin, dependiendo, bueno, pues de... Ven ustedes que Tonantzin estaba representada con un velo azul, con un manto azul, y esto nos va a recordar no solamente la representación de Tonantzin o Tonantzin de esta manera, como nosotros los mexicanos pues fuimos fusionados con una cultura como la española en la época de la conquista, no por la conquista en sí, porque siempre se ha estudiado, y como lo platicábamos en los símbolos de la Virgen, ¿verdad? En un 8 de septiembre, hace un año o dos, por ahí pueden revisar la conferencia, pues se van a dar cuenta que la conquista del pueblo mexica, de los nahuas, nunca se logró realmente, se dio pues bajo la fuerza, pero la fusión de las dos culturas, la amalgama de los dos pueblos fue siempre bajo el símbolo de Tonantzin, de la Madre Cósmica, de la Madre Divina, porque fue ¿cómo se llama? Juan Diego, ¿verdad? Quien la vio en aquel monte donde se veneró a Tonantzin o a Tonantzin, y fue ahí donde él la vio, ¿verdad? Él vino a los sacerdotes españoles a decirles que había visto a Tonantzin en su idioma náhuatl, porque él no hablaba español. Y claro, el sacerdote, por la descripción de la traducción que se hacía, entendía que era la Virgen de Guadalupe, una virgen que se veneraba en un pueblo en España. Entonces, esa fue la verdadera fusión, ¿no?, de un pueblo con el otro, la veneración a una virgen, a un aspecto de ese eterno femenino. Por eso México, igual que todos los pueblos, pero en su diversa manifestación o simbolización, pues si se apega al trabajo con la Madre Divina, pues obviamente tiene la ayuda de ella. Bien, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México existe un monolito de impresionante tetrasignificado. En lo alto de este, por entre el anillo de su cuerpo enroscado, asoma una preciosa y gran serpiente de doble cara que va hacia adelante y hacia atrás, ve hacia adelante y ve hacia atrás, como el jano de la religión greco-romana, redondos y penetrantes ojos, fauces entreabiertas, de las cuales debajo de los 4 incisivos superiores, curvos, afilados y con las puntas hacia afuera, cuelgan grandes y bífidas lenguas. El primer símbolo de la Madre Tonantzin, ustedes la van a ver, bueno, en el Museo de Antropología e Historia. Qué hermoso sería poder hacer una visita también y verla en vivo. Es imponente realmente este monolito de piedra tallada. Tiene un rostro en figura de cabeza de serpiente, y es el mismo rostro de un lado y el mismo rostro hacia atrás, con 4 colmillos, vamos a decir, de los cuales surge una lengua doble. La lengua doble, la lengua bífida, siempre va a ser representación de las dos fuerzas, ¿verdad?, de la creación, de esta misma dualidad de la que estamos hablando. Dice, en su pecho cuelgan flácidos senos, un collar de cuero adornado con los corazones en medio de 4 manos que se abren hacia afuera. Remata en un cráneo a la altura del ombligo
de la deidad y sube hacia los hombros. Tiene un cráneo en una forma pues impresionante, no sé si lo alcanzan a ver aquí porque ahora no se vio la imagen aquí en vivo, pero en internet sí se ve. Se ve pues este cráneo que impacta, no es una figura estilizada, bella en la forma en que nosotros lo interpretamos, obviamente es una belleza por el simple talle artístico, vamos a decirlo, pero además es una belleza de símbolo, ¿verdad? Maravilloso. Sus brazos están pegados, así más o menos, y sube hacia sus hombros. Sus brazos, están pegados contra el cuerpo con los antebrazos flexionados, como en una posición medio felina, ¿no? Debajo de sus manos, que terminan en cabezas de preciosas serpientes, de fauces entreabiertas e incisivos superiores como garras, todo es serpiente en su símbolo, ¿verdad? Cuelgan rectángulos lisos y geométricamente cúbicos con una línea vertical en el centro de cada uno de sus caras, símbolo de la perfección de la obra, de las obras en sus manos, ¿sí? Es decir, cuelgan figuras geométricas de sus garras, simbolizando pues la perfección, ¿no? Dice el maestro Samael. Obviamente la Madre Divina es también sabiduría. Si ustedes ven, por ejemplo, el signo de Virgo entre la astrología grecorromana, como se diría, o en sus orígenes más persas, etcétera, pues la Madre Divina también lleva el conocimiento siempre, se ven símbolos de compases, de escuadras, etcétera, ¿no? Su corta falda de serpientes entrelazadas con las cabezas hacia abajo se ajusta en su talle por medio de ancho cinturón de preciosas serpientes que al anudarse debajo del cráneo de órbitas llenas y mirada desafiante, cuelgan sus cabezas hacia el frente como los extremos de corbatas sin anudarse, simbolizando que todo lo que existe en el universo es producto del fuego sexual. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa su falda en figura de por todos lados serpentina nos hace alusión precisamente a eso, a esas dos energías con las que toda creación comienza. Como dice el maestro Samael, ¿para qué nos hacemos tontos queriendo investigar cosas de teorías y teorías cuando realmente la verdadera raíz de todo es la energía creadora del universo mismo? Porque ustedes pueden observar, la naturaleza es perfecta, es perfección, y ella contiene siempre ese principio masculino y femenino y siempre ese símbolo de la energía creadora en todo, en las flores, obviamente en los animales, en todo lo que nos rodea. No podría haber creación sin esas dos energías unidas, ¿verdad? Entonces no podemos pues crear realmente nada. Nada podemos crear porque todo ya está creado. Lo único que nos es dado crear a nosotros es por medio de la energía creadora. Por eso el matrimonio se dice que en el trabajo alquímico son, el reflejo de Dios vivo, ¿verdad? Porque pueden crear en ese momento los cuerpos superiores, la vida de un hijo, es lo único que realmente podemos crear, ¿no? Y bueno, en el sentido pues de este trabajo interno. El cráneo en el ombligo de la deidad no es el remate de su collar ni el broche del cinturón de su falda, simboliza a Coatlicue, la devoradora de hombres y diosa de la tierra y de la muerte, cuyo cuerpo se proyecta al frente entre los muslos desde el bajo vientre hasta los pies de la deidad. Es que como que se echa para adelante, ¿no? Parece como que se echa un poco hacia adelante, ¿no? Y simboliza precisamente ese cráneo a la diosa muerte, a la madre muerte en este sentido, diosa de la tierra, devoradora de hombres. Y uno diría, ¿y por qué habría que venerarla, verdad? Creo que solamente cuando podemos conocer esta enseñanza podemos comprender la tremenda necesidad que tenemos de llamar a Coatlicue en el aspecto del trabajo interno. Solo ella puede ayudarnos en la muerte del ego. Ella es la devoradora, ¿verdad?, de hombres, dice aquí. Muchos corazones y 2 colgajos de plumas de quetzal adornan los lados de la enagua
que baja hacia sus tobillos y remata en ancho fleco de plumas entrelazadas, adornado con chapetones, del cual cuelgan 16 largos cascabeles. Sinuosa y gruesa serpiente asoma las fauces de incisivos superiores como garras entre las 4 garras de cada uno de los pies de la deidad. Sobre cada uno de sus pies, en bajorrelieves, 2 ojos de águila que tratan de ver hacia el infinito. En sus pies tiene 2 ojos de águila que enseña que todo lo mira, ¿verdad? En la parte baja, en el plano de apoyo de la escultura, en bajorrelieves, encontramos a Mictlantecutli, con brazos y piernas abiertas en cruz de San Andrés. Mictlantecutli es el dios de los muertos del inframundo, con figura de cruces en la forma de la cruz de San Andrés. Ustedes saben, la cruz de San Andrés es como una X, la cruz pues cristiana es, ¿verdad?, la que simboliza, pero es la misma cruz. Acuérdense que Andrés es el apóstol que nos enseña y nos educa en la alquimia. Sí, por eso la forma de la cruz de San Andrés. En la parte posterior, entre los muslos, sale desde el bajo vientre hacia abajo el fuego creador universal de los muslos. Obviamente el muslo siempre va a ser símbolo también de la fuerza sexual, de la energía creadora. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Apocalipsis, que es incluso inspirador y maravilloso también cuando se tiene la enseñanza, vamos a ver que existe por ahí uno de los jinetes que dice, lleva su nombre en el muslo, y su nombre es Verbo de Dios, ¿verdad? Que simboliza que con el verbo, ese quinto de los jinetes nos viene a enseñar la alquimia, ¿verdad? Precisamente. Bien, si hay algún comentario, pregunta, siéntanse en la... Bueno, no lo dice el maestro, el número 16 en sí es un número, según los arcanos del tarot, es la torre fulminada. Siendo Coatlicue la devoradora de los hombres, en forma, porque no lo estamos leyendo aquí ya a manera de percepción muy personal y como reflexión que cada uno pueda tener su propia revelación, pues está simbolizando esa torre fulminada, es decir, también la caída del hombre, ¿verdad? Porque Coatlicue es devoradora de hombres, tanto como la muerte mística, como por supuesto la madre tierra que también algún día nos ha de llevar. Es decir, cuando nos dicen polvo eres y en polvo te has de convertir, pues no es otra cosa más que esta misma alegoría, ¿verdad?, de la madre muerte, la madre tierra, que algún día pues, nos va a convertir en polvo, nos va a devorar, o por las buenas o por las malas. Aquí no hay más que esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Algo más? Bien. En sus hombros el collar tiene 2 corazones en medio de 4 manos que se abren suplicantes hacia lo alto. En medio de las manos, sobre la columna vertebral, sus puntas rematan en nudo marinero adornado con 4 chapetones. El cráneo, que por la espalda, pero a la altura del omóplato, ella tiene en la espalda, es un monolito, o sea, no es un relieve, es una estatua completa. Por un lado nos representa la madre muerte, por el otro la madre vida. Aquí está haciendo simplemente una mención, dice, de hecho, cuando ella está dando a luz a Huitzilopochtli y este sale con su Xicoat, es el primer rayo del sol, la energía creadora. Huitzilopochtli está representándonos, bueno, es que el mito es muy hermoso, ¿verdad? Ella da a luz a Huitzilopochtli, obviamente, a los 4, ¿verdad?, Tezcatlipocas, o a los 4 dioses primigenios, en donde está Quetzalcóatl, etcétera, ¿no? Todos son una representación de una parte de nuestro trabajo, pero recuerden que Huitzilopochtli es el enviado a la tierra para fundar Tenochtitlan, ¿no? O sea, la verdad necesitamos tomar algunos días de conferencias de culturas del México antiguo para poder profundizar un poquito más, pero es así. Huitzilopochtli tiene una misión. Huitzilopochtli, como cualquiera de los 4 dioses, somos nosotros mismos también, y por lo mismo, o de alguna manera, en ese cosmos, en ese universo, va a tener pues siempre una representación cósmica universal, ¿verdad?
Bien, vamos a ver, nos quedamos por aquí. El cráneo, bueno, decíamos que el cráneo que tiene en la espalda, ¿verdad? Vamos a repetir aquí. El cráneo que por la espalda, pero a la altura del omóplato, o sea, ¿verdad? Sabemos cuál es el omóplato, parece abrochar el cinturón de la falda de serpientes, simboliza a Tonantzin, es decir, por un lado es Coatlicue, el cráneo, en la parte de atrás con sus terminaciones, que también es muy hermoso. No sé si se alcanza a ver ahí, pusimos en pequeñito la figura de Coatlicue en la parte de atrás, que es Tonantzin. Ese cráneo de atrás es Tonantzin, o madre de los dioses, oculta en la parte posterior de la falda de Coatlicue, olvidada por los hombres de esta generación. Su figura sobresale en la parte posterior de la deidad. Estamos hablando ahora de Tonantzin. Viste túnica acordonada que baja hasta los pies, remata en una sola y enorme garra y termina en 7 bolas alargadas, emblema de perfección. El 7, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Emblema de perfección, de sacrificios. De su collar, donde está la tiroides, cuelgan 2 grandes lenguas de pedernal. Sobre la túnica pectoral adornando, que remata en 6 borlas, emblema de la creación, al frente, debajo del pectoral, a la altura del bajo vientre, encontramos un colgaje de finísimas saetas, del cual cuelgan 2 grandes lenguas de pedernal que en conjunto simbolizan el fuego universal de la creación, es decir, la vida, la madre vida. Obviamente el 6, si nosotros lo recordamos, pues es el 6º día de la creación del hombre. Es también, todos estos símbolos están en todos los pueblos de la antigüedad. Ahora aquí dice el maestro, o sea, Tonantzin se quedó en la parte de atrás, ¿verdad? Olvidada de los hombres de esta generación. Recuerden ustedes un poquito, y aunque no nos podemos extender tanto, pues la leyenda donde dice que cuando Moctezuma supo que venían momentos difíciles para su pueblo, él envió a un grupo de sabios tlamatimines que bajo ciertas prácticas de nahualismo, según se explica en los textos antiguos, traspasaron a la 4ª coordenada a la región de Tula. Tula era la ciudad del Aztlán, la tierra de los mayores, de nuestros antepasados, donde todavía aquellos dioses de esplendor pues tenían existencia, vamos a decirlo así, pero nosotros, los hijos de este 5º sol, ya estábamos caídos y venía la época de la conquista. Entonces Moctezuma manda a su séquito de tlamatimines por la 4ª coordenada, llevando regalos y obsequios para preguntarles a los dioses mayores, pues, ¿qué podía Moctezuma hacer para evitar la conquista, ¿no? Entonces, ese grupo, dicen las tradiciones, viaja por la 4ª dimensión, es decir, a la lejana Tula, al Aztlán, al antiguo Aztlán, o a sus orígenes, a la tierra de los mayores, dicen ellos, y allí encuentran a Tonantzin o a Tonantzin vestida toda de negro, de ceniza, de hollín, toda llena de tizne, como no sé si todos entiendan la palabra, ¿verdad? Llena de ceniza negra, con vestiduras más harapientas, como podríamos decir, a un pordiosero, vamos a decirlo así para ayudar con la imaginación, y llorando, ¿no? Lamentándose, porque ella había enviado a Huitzilopochtli a fundar la gran Tenochtitlan y esperaba que su hijo regresara, pero su hijo nunca regresó. Este es el símbolo de que nosotros, esta generación, estos hijos del 5º sol, nos hemos olvidado de nuestra Madre Divina. Y es el símbolo de lo que sucede cuando nosotros olvidamos el trabajo interno, cuando nos dejamos llevar, ahora sí que como ese Pinocho que hablábamos en otra conferencia, por el mundo de las diversiones, etcétera, etcétera, de la identificación, y olvidamos
regresar a nuestro hogar. Este es el relato del hijo pródigo bíblico a nivel de los náhuatl, ¿verdad? Del hijo que no ha regresado, y Tonantzin llora a su hijo Huitzilopochtli porque no ha regresado. Por eso dice el maestro Samael, nosotros, o sea, Coatlicue, tiene la representación de la madre Tonantzin atrás, como olvidada de esta generación, de los hombres de esta generación. Recordemos que sin la ayuda de la Madre Divina no podemos llegar a la autorrealización, no podemos sin la ayuda del hada azul convertirnos en niños de verdad, no podemos crear al hombre superior, a la raza superior, a la raza prometida, no podemos crear la gran Tenochtitlan aquí y ahora si hemos olvidado a nuestra Madre Divina, porque ella es la única que nos puede ayudar a salir adelante. Y en base, obviamente las personas que no han escuchado todas las conferencias anteriores, pues puedan revisar a qué nos referimos, pero realmente la ayuda de la Madre Divina es precisamente lo más grande que podemos tener, y después de ella la ayuda de Quetzalcóatl o del Cristo cósmico, ¿verdad? De la energía crística universal. Ella se transforma, según los náhuatls, en Quetzalcóatl, es decir, como los egipcios decían, Isis y Osiris y Horus, ¿verdad? Se convierten en hermanos, en hijo, en padre, en madre a la vez, y como un Jesucristo le habla a su madre como madre, pero luego le dice hija también, es decir, en el Pistis Sophia encontramos estas alegorías así, que significa la transformación de estados elevados en estados más elevados, de acuerdo a un trabajo interior. No sé si esto más o menos queda claro, pero sí queríamos recordar esa leyenda ahora que hablamos de Coatlicue, aunque no está mencionado aquí, porque realmente dice la leyenda, la tradición, que Tonantzin recibió los regalos y les dijo, ¿por qué vienen tan pesados? Porque sus pies se hundían, ¿verdad? De los sabios tlamatimines. Y estamos diciendo que estos eran los más santos de la época de los náhuatl, ¿verdad? Náhuatl. Y después les dijo, cuando le piden qué era lo que podían hacer, o sea, qué podían hacer para salvar al imperio azteca, ella les contesta, vosotros, o sea, tomáis pulque, vosotros mentís, vosotros fornicáis, vosotros seréis conquistados por otros pueblos que, pues, obviamente, ¿no? Sabemos lo que fue la conquista. Entonces, se dice que cuando ellos regresaron, los que regresaron, porque algunos perecieron en el camino, según las tradiciones, cuando ellos regresaron y le dieron el mensaje a Moctezuma, Moctezuma trató de regenerar a su pueblo. Se dice que volvió a abrir los templos, volvió a abrir el camino de la espiritualidad, volvió a querer regenerar a su pueblo, a enseñarles nuevamente que los vicios que ellos estaban cometiendo eran la causa de lo que venía después. Y trató, pero bueno, se dice que el mal ya estaba muy metido, ¿no? Si nosotros lo revisamos simplemente, ¿verdad? Podemos observar que somos un pueblo así, ¿verdad? O sea, que mientras nosotros no dejemos la bebida alcohólica, el tomar, ¿verdad? El pulque en su forma negativa, mientras nosotros sigamos llevando mentira en nuestra vida, como ese Pinocho del que hablábamos, y mientras nosotros no trabajemos la castidad científica, tomemos en serio lo que es lo sagrado del matrimonio, pues obviamente seguiremos siendo un pueblo pues que no se regenera, ¿no? Esto no es que yo quiera decir nada, simplemente basándose en las leyendas, esta sería la traducción. Cada uno puede observar, investigar, profundizar y llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Si alguien encuentra una solución diferente, pues adelante. Nosotros simplemente les compartimos lo que es pues estas tradiciones de los pueblos antiguos. De la preciosa serpiente que remata el conjunto de monolito emana un sentimiento de maternidad, y la cabeza de doble cara es el emblema de la pareja divina.
La parte posterior de los hombros a los pies simboliza a Tonantzin, la madre de los dioses. Sus pechos de flácidos senos adornados con collar de manos y corazones simboliza a Coatlicue, la sombra de Tonantzin. Tonantzin es vida, Coatlicue es muerte. Los hijos de Tonantzin o Tonantzin son hijos del Espíritu Santo y de la castidad. Los hijos de Coatlicue son hijos de la fornicación y del adulterio. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. No dudo que sea difícil de explicar y a lo mejor difícil de comprender. Ya habrá tiempo en el próximo retiro de explicar algunas cosas más amplias, pero decirles que la creación que nosotros conocemos es solo la mitad o solo la de la parte de Coatlicue, según este libro. Y según el Pistis Sophia, pues en el desarrollo de los aeones, pues también, ¿verdad?, de la creación. Una parte de la creación se mantuvo, vamos a decir, en el trabajo interior y no perdió, dice el Pistis Sophia, el tesoro de la luz. Es decir, la parte de la creación que no salió nunca, vamos a decirlo así, del paraíso, del Edén o como se quiera decir. Hay una parte, hay humanidades que nosotros no conocemos, que nosotros ni tenemos idea. Otra parte de la creación fue la que cayó en la generación, ¿no? La generación, ustedes saben que es la rueda del samsara, la ley de retorno, recurrencia, karma, etcétera, que todo proviene de lo que fue la comida famosa de la manzana del árbol del Edén, que es un símbolo, ¿no? Aquí lo dice el maestro en forma muy breve. Hay hijos de la madre tierra, de la madre naturaleza, que son hijos de la generación, y hay hijos que son del Espíritu Santo, es decir, del trabajo interno. Sí. Y se pregunta, ¿se podría decir que el imperio cayó por la degeneración humana en cuanto no trabajó su ser? Así es, todo imperio cae por eso. Veamos, no hablemos solo del México antiguo, hablemos de los antiguos egipcios, o sea, fueron civilizaciones portentosas, los incas portentosas. Todos los pueblos que fueron grandes hoy son pueblos caídos, pues precisamente. Nos tocará levantarnos también, y porque estamos sometidos a la rueda, ¿verdad? Como se dice, y como explicamos, tal como es lo grande es lo pequeño. Lo maravilloso de comprender esto más a fondo es darse cuenta que hay posibilidades de salir de la generación, es decir, de la rueda de la fortuna. Nosotros, para decirlo en palabras simples, al ser la parte de la humanidad que vivimos atados a esa rueda de la fortuna, pues ese es nuestro triste destino, ¿no? La rueda de la fortuna, que a veces adorna las ciudades principales con unas ruedas gigantescas, como recordándonos, ¿verdad?, que todo lo que sube tiene que bajar, que existe ese círculo también en forma negativa, y que esa parte de la humanidad, de la creación, cayó en la generación, y por lo tanto fueron creadas las leyes que tanto hemos estudiado, el árbol sefirótico. Todo esto forma parte también de la generación en la que parte de la creación hemos caído, ¿verdad? Nosotros, nuestro trabajo es aspirar por propia revelación a formar parte de la otra humanidad, del otro círculo que no conocemos, del cual no tenemos ni idea. Dicen las tradiciones antiguas que Quetzalcóatl cayó también. La historia de Quetzalcóatl es muy hermosa, porque Quetzalcóatl cayó, se embriagó con la diosa Mayahuel, ¿no?, de ese pulque, ¿no?, de esa bebida. Tomó de la copa del olvido, dice, y olvidó quién era. Y costó mucho a Quetzalcóatl levantarse. Tuvo que regresar a recoger sus huesos al inframundo, al Mictlán, al país de los muertos. Tuvo que regresar a recoger semilla, tuvo que darle semilla al pueblo, es decir, tuvo que hacer muchas cosas para poderse levantar. Queridos amigos, el maestro Samael nos lo ha resumido en forma sintética, simple, llana,
básica, 3 factores de la revolución de la conciencia. El Cristo también, Jesús, en sus enseñanzas más profundas, dijo, ¿verdad? Yo he venido a enseñarles, a traerles nada más 4 cosas: el fuego, el vino, el agua y la sangre de redención. Y todo esto es simple y sencillamente, y volviendo al mismo punto, la necesidad de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si comprendemos el sentido de nuestra vida, les aseguro que no vamos a dejar este trabajo, porque es el sentido de la vida. Cuando llegó a tu corazón, cuando tocó tu corazón, cuando tú comprendes que también bebiste de la copa del olvido, que olvidaste cuál es la tierra de los mayores, cuál es la tierra de tu Madre Divina, de tu Tonantzin interior, cuando tú viniste a fundar una gran ciudad y cuando ya llegaste aquí a esta creación, te olvidaste de regresar a tu hogar. Huitzilopochtli fundó la gran ciudad de Tenochtitlan en el ombligo del universo, el México de ahora, que por su nombre es grande, ¿verdad? Por su símbolo es grande, por el águila que se devora una serpiente es maravilloso, es magnífico. Yo no conozco un escudo con un símbolo más maravilloso, por lo menos hasta ahora, pero para comprenderlo y para trabajarlo y para realizarlo se necesita ser devorados. Primero por la serpiente y luego por el Espíritu Santo, ¿verdad? Se necesita que nosotros trabajemos, que hagamos obras de ayuda a la humanidad, que vivamos siempre sirviendo. Me decía Gabriel ayer que platicábamos por ahí, reflexiones que luego hacemos, ¿no? Dicen, nosotros no podemos vivir enojados con nadie, no podríamos, ningún gnóstico puede vivir con eso, porque tenemos que trabajar al ego, ¿verdad? A nosotros nos toca trabajar. Si otra persona te vive enojada contigo, tú no puedes, tienes que luchar contra la corriente, tú tienes que servir, no caer en el servilismo, servir con conciencia, con enseñanza, con ayuda consciente, eso sí, ¿verdad? Y transmutar tus energías. Todo lo demás lo hacen las partes internas de nuestro ser. Creemos que el trabajo es muy difícil, que no hay solución. Solo necesitas tener disposición al trabajo interno. En la medida de tu comprensión y siempre en la revolución, siempre buscando, ¿verdad? No conformándote, no cayendo en la letra muerta, no cayendo en lo de siempre, ¿verdad? Siempre buscando la revolución, pues necesitamos hacer los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso es que diríamos, alguien nos preguntó por ahí, ¿por qué hacen un retiro si al principio tú apartaste con tu dinero, ¿verdad? El hotel. Porque así lo sentimos hoy por hoy, mañana no lo sé. Esa es nuestra forma de servir hoy por hoy, más lo que podamos hacer en el diario vivir, no se nos olvide. Están preguntando si les podemos proporcionar una oración para invocar a la Madre. Sí, bueno, cualquier oración. Hay una práctica de Tonantzin, ¿ve? O Teotlinan, ven a mí, ven a mí. Ese es invocarla con palabras simples. Si la quieren invocar en el nombre de Tonantzin, si la quieren invocar en el nombre de la Virgen María, pues el Dios te salve María, ¿verdad? Que también es una oración, como ya hemos explicado en otras oraciones, que incluye la muerte, ¿verdad? Porque pide que nos ayude a la hora y en la hora de nuestra muerte interna, ¿verdad? No solo la muerte física. Hay que saber orar también, ¿verdad? Por ahí pueden revisar un poquito las pláticas, ¿no? Bien, pero el día de hoy nos va a dar el maestro una práctica. Bien, vamos avanzando, dice, durante el connubio sexual se expresan las fuerzas creadoras de Omecíhuatl y Ometecutli, que descienden hasta los órganos humanos de la procreación con el único fin de que en el plano físico se exprese un nuevo ser. Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Está diciendo que durante la práctica de la unión matrimonial, para llamarla, ¿verdad?, se manifiestan en los órganos creadores las 2 fuerzas
de aquellas poderosas y portentosas divinidades, Omecihuatl y Ometecutli, en el hombre y la mujer, específicamente, dice aquí el maestro, en los órganos creadores durante el conubio, ¿verdad? Es decir, la magia amorosa, la alquimia o la unión de la pareja, para decirlo en la manera más cortés y educada, ¿verdad? Y ahí se expresa esas dos fuerzas de la creación. Toda la energía de la creación está ahí en ese momento en semilla, con el único fin de que se exprese un nuevo ser. No está diciendo un nuevo ser humano, que puede ser a través de un hijo, ¿verdad? Pero está diciendo que se exprese un nuevo ser. Esto es hasta aquí lo que yo leo. Un nuevo ser es una creación interna también, una nueva persona, un nacimiento interno. Si el hombre y la mujer se unen solo por deseo, por la animalidad de derramar el licor seminal, ese es el licor, ¿verdad? También las fuerzas solares de él y las fuerzas lunares de ella se hunden en los abismos atómicos de la Tierra y ambos se convierten en esclavos del abismo. Es decir, que nos conectamos a las fuerzas de lo que llamamos infiernos. Ya sabemos que el infierno es el ego y que el ego es deseo, es miedo y son muchas cosas. Si solamente alimentamos la pasión, nuestra conexión energética es con los mundos infiernos, es decir, vamos a ver más enojo, más ira, más envidia, más orgullo, pero mucha fiesta, pero mucha broma, ¿verdad? Pero mucha pasión, pero como lo que vemos en películas, novelas y todo lo que es la pobre educación que se le está dando a la humanidad a través de estos medios, ¿no? Mas si el amor impulsa su unión y no fornican en su caricia sexual, la serpiente preciosa de plumas de Quetzal despierta en ellos, se agita y asciende a su lugar de origen convertida en Quetzalcóatl. Así la pareja se diviniza. Los antiguos aztecas, náhuatls, mexicas, etcétera, de épocas antiguas, incluso lemures, etcétera, dicen, ¿verdad? O se dice que trabajaban en aquellos templos sagrados. O sea, imagínense, la alquimia se trabajaba en los templos sagrados. Si ustedes van a Teotihuacán, se pueden dar cuenta de esto, ¿verdad? Si ustedes van, por ejemplo, a Uxmal, ahora que vamos para allá, pues vamos a ver el cuadrángulo que le llaman de las monjas, porque es ahí donde estaban las vestales, aquellas que cuidaban el fuego, ¿verdad? Aquellas mujeres que iban cargando en veneración y en procesión en sus días religiosos, festivos, pues símbolos masculinos, etcétera, etcétera, con una veneración que hoy no tendríamos ni siquiera la imaginación de cómo era esa veneración debido a la forma tan equivocada que se ha dado de educación sexual a la humanidad. Y esto pues viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Donde se le ha pervertido y se le ha convertido en algo sucio, feo o solo pues negativo, de pasión, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, pues allí se trabajaba la alquimia, ¿verdad? En los templos sagrados, ¿no? En el umbral del santuario del templo de maestros presentan al iniciado un libro en el cual están escritas todas las leyes de la Madre Divina. Por eso les digo, la Madre Divina es ley, es conocimiento, es la Madre Naturaleza con todos sus misterios, es Isis con su velo, ¿no? Ante este libro muchos retroceden de terror al saber que tienen que aniquilar su personalidad. Cómo nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que no queremos cambiar ni tantito, ¿no? Que no queremos que nadie diga que somos otros, ¿no? Que siempre recordar el pasado, nuestras cosas, siempre apegados a lo grande, a lo divertido, a lo maravillosos, a lo mucho que hemos sido. Nunca somos capaces de un pequeño cambio a veces, no porque no podamos cambiar, sino porque nos aterra, como dice aquí el maestro, saber que hay que llegar a eliminar hasta la propia personalidad. O sea,
Es que no podemos mejorar, como explicaba Gabriel, que dice el maestro Samael en otra conferencia. ¿Qué de bueno hay para mejorar dentro de nosotros? El ego evoluciona. ¿Para qué queremos mejorar y disque perfeccionar al ego? Acuérdense ustedes, en la época antigua, pues la gente hacía la guerra con una flecha, ¿no? O luego fueron ahí evolucionando y hacían guerras con cuchillos, luego con balas, luego con cañones, ahora con bombas nucleares. Pero ¿qué de bueno podemos mejorar, verdad? Antiguamente, pues, se robaba el dinero, dice el maestro Samael, en el viejo oeste, ¿no? A la diligencia, ¿no? Ahí esa era la forma de robar. Dice, bueno, ahora te roban legalmente y ya. ¿Para qué tengo que agarrar el caballo y asaltar a la diligencia si lo puedo hacer un robo legal, verdad? Que ya sabemos, entre comillas. Entonces, el ego evoluciona. ¿Qué de bueno vamos a mejorar? Porque ahora tenemos lavadora y coche, creemos que somos grandes culturas, estamos muy equivocados. El ego evoluciona y luego involuciona. El ego evoluciona y en su punto máximo tiene que descender, tiene que ser tragado por la madre muerte, tiene que convertirse en polvo porque polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Y el máximo terror que le tenemos a la muerte es porque no sabemos quiénes vamos a ser, dónde va a quedar lo que somos al morir. Pero si nosotros comprendemos que somos parte de la creación, como se leía, ¿verdad? Que en Dios vivimos, como se leyó en la conferencia anterior, pues ese miedo a las transiciones, a los cambios de la propia vida, no tendrían por qué afectarnos tanto, ¿no? Pero nos amamos mucho a nosotros mismos. Dice, el iniciado debe morir, dejar de ser para llegar a ser, pero antes tiene que regresar al seno de la Madre Divina y practicar magia sexual con su casta mujer para que pueda nacer espiritualmente. El que no conoce las leyes de la Madre jamás llegará al Padre. Por eso hasta se dice que en la casa es así, ¿verdad? No te da permiso el papá, pues le pides a la mamá. Bueno, antiguamente, ¿no? Ahora los roles van cambiando. Pero para llegar al Padre hay que pasar por la Madre y luego por el Hijo. Y solo a través de ellos puedes llegar al ser, a la liberación. Estando su mente y la de su amada limpias de todo pensamiento lujurioso en un transporte de amor, dice, introduzca, ¿verdad? Bueno, es la alquimia, ¿verdad? Suavemente, acaríciela con dulzura y retírense ambos a tiempo para no derramar el licor seminal. La mujer, como el hombre, también se realiza por medio de la magia amorosa. Esta fórmula educa la voluntad a su más alto grado de expresión, ¿verdad? Es decir, eso es la alquimia, ¿verdad? La unión sexual sin el derrame de la energía, sin llegar al derrame, para que toda esa energía se pueda transmutar, y esto, dice, educa la voluntad al más alto grado de expresión. Práctica, pida con todo su corazón que el fuego sagrado del Espíritu Santo descienda sobre usted. Leer Lucas 11 y 13 de la Biblia. Los canales por los cuales ascienden al cerebro las 7 serpientes ígneas son Sushumna, canal séptuple que se extiende por en medio de la médula espinal. Revisen la conferencia de Kundalini, ahí está todo explicado, pero es por la columna vertebral directamente hasta la glándula pituitaria. Y los otros conductos son Ida, finísimo canal que se ubica al lado izquierdo de la médula espinal, y Pingala, que lo hace del lado derecho, ¿verdad? Como 2 serpientes que se enroscan por la columna vertebral como el caduceo de Mercurio. Por ellos sube primeramente el fuego sagrado del Espíritu Santo hasta la glándula pituitaria. En la postura cómoda que ya se le ha recomendado para sus meditaciones, después de poner su mente en blanco, concéntrese en el fuego sagrado del Espíritu Santo y vea con los ojos del alma que sube desde el chakra prostático, o en el caso de las damas, ¿verdad?, de los ovarios, hacia su plexo solar, al mismo tiempo que por Ida y Pingala a los lados de la médula espinal. Este ejercicio debe durar
por lo menos 30 minutos diariamente y debe hacerse a una misma hora para que tenga éxito en sus estudios. No debe tomar alcohol, no debe fumar ni comer carne roja, que con el tiempo el maestro Samael aclara que bueno, él después de convertirse en vegetariano y ver que necesitaba el fuego, pues la carne roja la puedes comer como alimento porque proporciona el fuego, pero sin excederse. Se diría una vez a la semana, máximo 2. Despreocúpese, cultive el hábito de ser feliz. Es decir, que en esta práctica el maestro nos dice, bueno, imagine, ¿verdad?, el ascenso de la energía, el fuego del Espíritu Santo, como lo ha explicado, y aparte en la vida diaria usted si quiere avanzar, pues no puede por un lado estar haciendo esta práctica y por otro lado pues fumando, bebiendo alcohol y bueno, cuidar la gula, ¿no?, en este caso, y bueno, pues además estar de mal humor. Cultive el hábito de ser feliz. Es que si es verdad, ¿no? Se nos vuelve un hábito estar enojados con el tráfico, con el queja, con... Aquí hay 2 preguntas. Dicen si es correcto asistir a la misa católica, un sepelio y el rosario de un difunto. Esa es una. Sí. Bueno, es que qué es correcto y qué es incorrecto, es lo que ustedes sientan, su revelación, somos individuos sociales, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a ir al funeral de alguien que murió y bueno, lo van a velar de esa manera? El otro día pasamos a conocer un templo maravilloso que es el templo expiatorio. Bueno, yo ya lo conocía, pero llevamos a la familia allá y precisamente había un velorio en cuerpo vivo. Yo dije, qué maravilloso, de verdad, qué maravilloso que todavía puedan velar en una misa, sea la que sea, el cuerpo presente, se dice, porque esa es la ayuda, o sea, y todas las personas pues cantándole y orándole y diciéndole pues que lo que sea, ¿no? Pues si fuéramos tibetanos lo haríamos al estilo tibetano. Lo que importa es que nuestro corazón siempre esté limpio para esa ayuda y que lo hagamos de la mejor manera, ¿no? ¿Y cuál sería la siguiente pregunta? Bueno, es que ya le pregunté porque decía, en ocasiones el consumo, le pregunté el consumo de carnes rojas, pero ya está dada la respuesta. Ya está dada, ok. Sí, bueno, pues si comemos todos los días carne roja vamos a estar iracundos, con la transmutación se nos va a dificultar, es decir, todas las cosas que son estimulantes, si comemos chile en exceso, pues ustedes véanlo en la forma, digo, en la naturaleza. Por ejemplo, los perritos que forman parte de los hogares o las mascotas de los hogares, pues tienen problemas diferentes a los animales que son salvajes. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación muy mala, porque comen lo que comemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la verdad es que hay que cuidar la alimentación si queremos también ayudarnos con la transmutación. Quienes tienen problemas con la transmutación deben evitar comer tantas carnes rojas, ¿verdad? Y bueno, el maestro Samael, les cuento el ejemplo específico de que él se puso de vegetariano y luego dice que cuando vio que hasta su perro se murió, o ya lo tenía medio muerto de hambre, no sé cómo es el caso, o algo así, ¿verdad? Pues finalmente le dijo a su esposa, la maestra Litelantes, o a Dondita en su nombre físico, pues hazme un buen caldo, ¿verdad?, de res, porque necesitaba energía, ¿verdad? Obviamente, pues la carne de puerco no sería recomendable, esta no ayuda a la transmutación, es involutiva y no nos ayuda a salir en astral, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos, ¿verdad? Lo que importa aquí, bueno, pues es que día con día hagamos nuestro trabajo y estemos en la lucha. No, dice por ahí una carta del tarot, busque la perfección sin ser perfeccionista, ¿verdad? Atínenle con la mente, medítenlo, el koan, ¿verdad? Y busquen la perfección sin ser perfeccionistas. Recordándolo desde el jueves, dice Gabriel, pues no va a haber transmisión, pero nos vemos el próximo martes y esperamos que ustedes en su hogar hagan la práctica y pues estemos al pie del cañón, ¿verdad? Acuérdense que todo nos ayuda para recordar el trabajo interno, pero cada práctica que hagamos, pues
hagámosla siempre de la manera más consciente, pidamos también siempre protección en el trabajo interno y pues a salir adelante, pedirle mucho a la Madre Divina, tanto a Coatlicue como a Tonantzin, no dejarla olvidada jamás, porque el hijo que se olvida de su madre no puede avanzar en el camino interno. Así lo comprendió también el maestro Samael y así lo enseñó. Es uno de los pasos que el maestro devela también en relación al trabajo interno. Pues que pasen todos buenas noches, gracias a todos, nos vemos el martes si Dios quiere. A ustedes.